Hola muchachos, en este video vamos a entender el proceso de linealización, el cual se aplica sobre sistemas que no son lineales. En el video anterior nosotros vimos un procedimiento para poder obtener las ecuaciones de estado de un sistema. Ese procedimiento también sirve en el caso de que el sistema sea no lineal. El sistema va a ser no lineal cuando, por ejemplo, existan algunos elementos no lineales. En el ejemplo del video anterior supusimos que todos los elementos eran lineales y por tanto obtuvimos un sistema lineal, ¿no? En muchos casos esto no es así. Por la propia naturaleza del sistema hay relaciones matemáticas que son no lineales. Por ejemplo, en el caso de que se tengan mecanismos, ¿no? Barras por ejemplo, van a aparecer términos coseno, seno, que son claramente términos no lineales, que van a hacer que el sistema en general sea no lineal, ¿no? ¿Cuál es el motivo de estudiar el proceso de linealización? Es que en muchos casos, o bueno, una manera quizá no tan compleja de diseñar un sistema de control para un sistema no lineal es linealizarlo, ¿no? En términos muy cortos podríamos decir que el proceso de linealizar es transformar un sistema con ecuaciones no lineales a una aproximación lineal, es decir, vamos a encontrar ecuaciones que representan el comportamiento aproximado del sistema, ¿sí? Y esas ecuaciones van a ser ecuaciones lineales. Entonces, una forma de poder desarrollar sistemas de control o controladores para sistemas no lineales es encontrar una representación lineal aproximada del sistema original no lineal y sobre ese sistema lineal pues aplicar las múltiples herramientas y teorías de control que uno pueda conocer, ¿no? Como ustedes conocen seguramente en control, o lo que se estudia en un curso de control básico o control clásico, son sistemas lineales, ¿no? Para los sistemas lineales ya hay una amplia teoría desarrollada, ¿no? Y hay muchas estrategias de control que pueden ser utilizadas para sistemas lineales. Muy bien, entonces el objetivo del proceso de linealización que vamos a describir es justamente encontrar una aproximación del sistema no lineal, la cual luego pueda ser utilizada, por ejemplo, para desarrollar un sistema de control, ¿no? Aunque también podría ser utilizada esa representación para otras cosas, ¿no? De repente simplemente para el análisis, ¿no? De repente un análisis de estabilidad, cosas así. Bien, vamos a definir algunos términos antes de entrar ya al desarrollo de la linealización. El primero de ellos es estado. Antes vamos a recordar brevemente la representación en espacio de estados general que habíamos visto anteriormente. Habíamos dicho un sistema dinámico puede ser representado en espacio de estados utilizando ciertas variables llamadas variables de estado, las cuales debemos escoger, que no es un conjunto único, hay varias, en general para todo sistema van a haber varias posibilidades para escoger ese conjunto de variables de estado. Entonces decimos, lo primero que tenemos que hacer es establecer las variables de estado, o escoger. Las cuales vamos a denotar x1, x2 hasta xn. Luego de eso, mediante algún procedimiento, ya sea de la forma tradicional, como en el ejemplo que vimos, o mediante el algoritmo visto en el video anterior, ¿no? Teniendo el modelo en diagrama de enlaces, formulamos las ecuaciones de estado que en general van a tener la siguiente forma. Derivada de la primera variable de estado igual una función f1 cuyos argumentos son las variables de estado
y las entradas. ¿No? Esta sería la primera ecuación de estado. Mismos argumentos, una función diferente, f2. Mismos argumentos, ¿no? Un total de, como habíamos visto, n ecuaciones de estado. ¿Sí? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos las ecuaciones de estado de un sistema, varias de estas funciones, no necesariamente todas, de repente solo una, algunas, ¿no? De esas funciones no van a ser combinaciones lineales, sino que una o algunas de ellas van a ser funciones, cualquier otra cosa diferente a una combinación lineal, ¿no? Una función no lineal, ¿correcto? Entonces nuestro objetivo es encontrar una aproximación para este conjunto de ecuaciones que sí sean combinaciones lineales, ¿no? Es decir, vamos a encontrar, podemos escribir algo así, ¿no? Vamos a encontrar un aproximado de esta ecuación, la cual podríamos tal vez escribir así, ¿no? Y acá una combinación lineal de los argumentos x1, x2, xn, y así encontraríamos unas aproximaciones de estas ecuaciones de estado, ¿de acuerdo? Bien, esa es la idea entonces del proceso de la linealización. Algo similar ocurría para las ecuaciones de salida, ¿no? Recordando, sea y1 una salida, es igual a una función lineal g1 de las variables de estado y de las entradas, mismos argumentos, ¿no? Y un sistema podía tener cualquier cantidad de salidas, S igual a GS. ¿Sí? Recordando que estas ecuaciones de salida no son ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de estado sí son, estas son las ecuaciones de estado, un total de n ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado sí son ecuaciones diferenciales, todas son de orden 1, ¿no? Mientras que las ecuaciones de salida son ecuaciones algebraicas, ¿no? No hay ninguna derivada acá. Muy bien, habiendo recordado eso, vamos a definir algunos elementos. El primero de ellos es estado. Ya habiendo definido las variables de estado, vamos a decir lo siguiente. Un estado, que lo vamos a anotar por S, es igual a un conjunto de valores particulares de las variables de estado, ¿no? Lo cual lo vamos a representar así. Es decir, un x1 sub s, x2 sub s, xn sub s. ¿Correcto? Un conjunto particular de valores de las variables de estado. Y nosotros vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, un sistema se encuentra en cierto estado, ¿no? Por ejemplo, podría decir, tal sistema se encuentra en el estado S en cierto instante, si es que en ese instante la variable de estado 1 toma este valor, la variable de estado 2 toma este valor, y así sucesivamente, ¿no? Podríamos poner un pequeño ejemplo, podríamos decir, sea cierto sistema que tenga variables de estado, que sea de orden 2, tenga variables de estado x1 y x2, ¿no? Definimos a partir de ahí el estado, por ejemplo, el estado S, el cual podríamos decir es 3,5,
¿no? Entonces podríamos luego decir, si, por ejemplo, en un instante cualquiera, ¿no? Cuando t vale t1, podríamos decir, si en el instante t igual a t1 se cumple que x1 es igual a 3 y además x2 es igual a 5, yo diré que en ese instante el sistema se encuentra en el estado S. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, claramente ahora puedo darme cuenta de que un sistema, conforme pasa el tiempo, va a pasar por infinitos estados, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, los valores de sus variables de estado van a ir cambiando, ¿no? Porque estas son funciones del tiempo, van a ir cambiando, entonces el sistema irá pasando de un estado a otro estado. ¿Sí? Ya está. Lo segundo que vamos a definir es lo que se denomina punto de operación. Y la definición es bastante similar a la de estado, solo que ahora no solamente involucra valores de las variables de estado, sino que también valores de las entradas, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, un punto de operación P es un conjunto de valores particulares de las variables de estado y de las entradas. A eso le llamamos punto de operación. ¿Qué es el punto de operación? Un conjunto de valores particulares de las variables de estado y de las entradas, ¿no? Lo cual podemos escribir de la siguiente manera. x1 sub 0 le vamos a poner, x2 sub 0, xn sub 0, entrada 1 sub 0, hasta entrada r sub 0. ¿No? Igual podríamos decir también algo similar a lo que dijimos por acá. Si en cierto instante se cumple que la variable de estado 1 tiene este valor, la variable de estado 2 tiene este valor, así sucesivamente, la entrada 1 tiene este valor, la entrada 2 tiene este valor, y así para todas las entradas, decimos que el sistema se encuentra en dicho punto de operación, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, tenemos un sistema que tiene dos variables de estado, x1 y x2, y que tiene una entrada que le llamamos u1, y definimos el punto de operación P igual a 2,8,3. ¿Correcto? Si en cierto instante t igual a t1 se cumple que x1 vale 2, x2 vale 8 y 1 vale 3, decimos que el sistema en ese instante se encuentra en el punto de operación P, ¿no? Entonces este puede ser mi punto de operación P, por acá definiré otro punto de operación P' o Q, ¿no? Otro punto de operación R. Entonces igual nos damos cuenta, ¿no? A ver, vamos a ponerlo, ¿no? Si, vamos a ponerlo similar a ella. Si en el instante t igual a t1, x1 vale 2 y x2 vale 8 y u1, la entrada, vale 3, decimos que en ese instante el sistema se encuentra en el punto de operación P. Obviamente, conforme pasa el tiempo, el sistema va a pasar, es decir, conforme pasa el tiempo, x1, x2 y la entrada van a cambiar, ¿no? Entonces el sistema irá pasando por diferentes puntos de operación. ¿Correcto? Conforme pasa el tiempo, pasa por diferentes puntos de operación. Entonces, si se dan cuenta, el punto de operación incluye, ¿no? Incluye al estado. Es decir, definido un punto de operación, definidos valores particulares para las variables de estado y para las entradas, obviamente queda definido un estado, ¿no?
que el estado es un subconjunto, ¿no? Es un subconjunto del punto de operación. Muy bien. Ahora vamos a definir un tercer término, tercer elemento, llamado punto de equilibrio. Ya. Así de sencillo, un punto de equilibrio es un punto de operación, en el cual se cumple que todas estas funciones f1, f2 hasta fn son iguales a cero. Dicho de otra manera, las variaciones en el tiempo de las variables de estado son iguales a cero, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, definido un punto de operación, definidos valores particulares para todas estas variables, queda definida, puedo ya aplicar la función, ¿no? Sea f1 o cualquiera de todas estas funciones. Por tanto, puedo conocer en ese instante cuál es la derivada de cada una de las variables de estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este punto de operación 283, si yo ya conozco, claramente suponiendo eso, ¿no? Que ya tengo estas ecuaciones, ya conozco las ecuaciones del sistema, teniendo estos valores particulares, puedo aplicar estas funciones, f1 hasta fn, porque esos son justamente los argumentos, ¿no? Son las variables de estado, o los valores de las variables de estado y los valores de las entradas. Entonces, definir un punto de operación particular, puedo aplicar estas funciones y acá me saldrá algo, ¿no? Por ejemplo, si aplico la función f1, al caso de mi ejemplo, acá me saldrá de repente 15. Eso significa que x1 punto es 15. La derivada de la variable x1 es igual a 15, ¿no? La tasa de cambio de x1 es igual a 15. Bien, en el caso especial de que la aplicación de las funciones f1 hasta fn para el punto de operación sean todas 0, ¿correcto? En ese caso especial, a ese punto de operación le llamo punto de equilibrio. Entonces digo, un punto de equilibrio, perdón, es un punto de operación en el cual se cumple de que todas esas derivadas de las variables de estado, todas estas de acá, son iguales a 0, ¿no? Entonces podemos escribir lo siguiente, decimos, sea el punto de equilibrio E, el cual es un punto de operación, vamos a escribirlo así, valores particulares de las variables de estado, solo que ahora le vamos a poner la letra E de equilibrio, X U1E hasta URE, ¿no? Un punto de equilibrio es un punto de operación en el cual se cumple de que si yo aplico las funciones, es decir, si aplico la función f1 a todos esos argumentos, ¿no? f1 tiene esos argumentos, si yo aplico la función f1, x1e, esto de acá me da 0, ¿no? Y eso sucede para f1, para f2, para fn, ¿no? Estos de acá, yo podría escribir lo siguiente, ¿no? El f1 es justamente el x1 punto, entonces podría colocar x1 punto, podría ponerlo así, ¿no? x1 punto e, ¿no? Porque es el valor que tiene, a ver, yo digo, ¿qué es esto? Este término que está acá es
el valor que tiene F1 en el instante en el cual el sistema se encuentra en el punto de equilibrio E, ¿no? O en el instante en el cual las variables de estado tienen todos estos valores de acá. ¿Ya? Entonces, en ese instante F1 tendrá algún valor, estoy diciendo que es 0, ¿no? Y por tanto la derivada de la primera variable de estado en ese punto de equilibrio también es 0, ¿no? Porque eso es justamente lo de acá. Ya, entonces, un punto de equilibrio es un punto de operación en el cual, podemos ponerlo así también, en el cual las variables de estado, ya que estas son las derivadas de las variables de estado, las derivadas son iguales a 0, digo, un punto de equilibrio es un punto de operación en el cual las variables de estado no están cambiando, porque su derivada es 0, ¿no? Justamente, por esa razón es que se le llama punto de equilibrio. Si en cierto instante, vamos a imaginar esto, si en cierto instante el sistema se encuentra en un punto de equilibrio, ¿correcto? Y las entradas no cambian, ¿sí? Si en cierto instante un sistema se encuentra en un punto de equilibrio y las entradas no cambian, siguen siendo las mismas, se puede demostrar, es una demostración relativamente sencilla, de que el sistema permanece en el mismo estado y por tanto también permanece en el mismo punto de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un péndulo invertido, ¿no? O péndulo en carro también llamado. Voy a dibujar el péndulo vertical hacia arriba. ¿Sí? Y de hecho se puede probar que en ese estado, cuando el carro está quieto, cuando el péndulo está vertical hacia arriba y cuando la velocidad angular es 0, ese estado es un estado de equilibrio. Es decir, si yo, por ejemplo, imaginemos que la entrada de este sistema es una fuerza externa, ¿no? En ese caso se puede probar que un punto de equilibrio queda definido por fuerza igual a 0, posición del carro igual a 0, velocidad del carro igual a 0, posición angular del péndulo respecto de la vertical igual a 0 y velocidad angular igual a 0. Se puede demostrar en ese caso que ese es un sistema no lineal. Se puede demostrar que justamente en ese estado todas estas funciones son iguales a 0, es decir, las variables de estado no están cambiando y por tanto, conforme pase el tiempo, van a seguir siendo las mismas, ¿no? Si no están cambiando, significa que se mantienen con el mismo valor, es decir, el sistema se mantiene en ese mismo estado, ¿no? En este ejemplo en particular, se puede mostrar que el sistema puede ser representado utilizando 4 variables de estado, es decir, es un sistema de orden 4, en el cual se pueden utilizar como variables de estado a la posición del carro. Voy a dibujarlo así, lo que sería la cantidad de movimiento lineal del carro, ¿no? Lo que sería igual a la masa del carro por la velocidad del carro. Primera variable de estado, segunda variable de estado, la tercera sería la posición angular, ¿no? Podría dibujarlo así, θ, ¿no? Del péndulo respecto de la horizontal o respecto de la vertical, ¿no? En este caso, suponiendo que lo mido respecto a la vertical, así como lo he dibujado, el θ valdría 0, ¿no? Si el θ lo mido respecto de la horizontal, ahí sería 90 grados. Pero imaginemos que mido el θ, el ángulo de la barra respecto de la vertical, ¿no? Y la cuarta variable de estado sería, vamos a ponerle así, cantidad de movimiento, me parece que se utiliza la letra N, cantidad de movimiento angular,
que es el análogo a la cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento angular, que es igual a la inercia por la velocidad angular. Se puede demostrar que este sistema puede ser descrito por esas 4 variables de estado: x, p, θ y L, ¿no? Y que por tanto, habiendo solamente una entrada, se puede definir un punto de equilibrio. En este caso diríamos, hay un punto de equilibrio, vamos a hacerlo por acá. Primero vamos a ordenar las variables de estado. Vamos a decir, primera variable de estado que sea la posición, segunda variable de estado que sea el ángulo θ, tercera variable de estado que sea la cantidad de movimiento lineal, cuarta variable de estado que sea L, cantidad de movimiento angular, la entrada es la fuerza, ¿no? Entonces podemos definir un punto de equilibrio de la siguiente manera, ¿no? Un punto de equilibrio donde estén los valores particulares de las variables de estado, le vamos a llamar x, e, θ, e, p, e, l, e, y de las entradas, en este caso hay una entrada que es fe. Lo que se puede probar es que si esos valores son todos iguales a 0, es decir, xe vale 0, θe vale 0, 0, 0 y 0, efectivamente E es un punto de equilibrio, ¿no? Para ponerlo mejor así, sea un punto de operación P, si es que para este sistema, así definidas las variables de estado y la entrada, si T toma estos valores, se puede probar de que todas estas funciones son iguales a 0 y por tanto P, siendo un punto de operación, es también un punto de equilibrio, ¿no? Justamente estos valores de 0, 0, 0, 0, 0 son los que yo estoy escribiendo acá gráficamente, ¿no? No es que, no, cuidado, no estoy diciendo que esto es solamente para este ejemplo, ¿sí? Para este ejemplo, definidas así las variables, cuando todos estos valores son 0, queda definido un punto de equilibrio, ¿correcto? Pero no significa que, oye, tengo un sistema, si todos son 0 es punto de equilibrio. No hemos dicho eso en absoluto, ¿no? En este caso particular, para este conjunto de valores 0, 0, 0, 0, 0, el punto P es un punto de equilibrio, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué significa que XE sea 0? Que la posición del carro esté en la posición 0. Que θE sea 0 significa que esté en la posición vertical. Que el P sea 0 significa que la velocidad es 0, el carro está quieto. Que el L sea 0 significa que omega vale 0, significa que la velocidad angular es 0, no está rotando. Y que Fe sea 0 significa que la fuerza externa es igual a 0. En ese punto de operación, ¿no? O en ese punto de equilibrio, si yo dejo ahí el sistema se va a quedar ahí por siempre, ¿no? No va a pasar nada, es decir, se va a mantener en el mismo estado. Claro, si yo ya la entrada cambia y es diferente de 0, pues esas funciones, algunas de ellas o todas, van a ser diferentes de 0 y estas derivadas serán diferentes de 0 y por tanto las variables de estado van a cambiar, lo que significa que la posición va a cambiar, el ángulo va a cambiar, la velocidad va a cambiar, la cantidad de movimiento angular va a cambiar, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, definido esto ya podemos entonces entrar al proceso de linealización. Para comprender el proceso de linealización que vamos a ver en detalle en un momento, vamos a valernos de un ejemplo súper sencillo de linealización de una función de una variable.
imaginemos que tenemos la función y igual f de x, la cual es una función no lineal. ¿Sí? Yo defino un valor particular de x en el cual yo quiero aproximar la función no lineal a una función lineal. Por ejemplo, digo, para el valor particular de x igual a x sub 0, yo quiero aproximar esta curva a una recta, ¿no? Y claramente la recta que más se aproxima es la recta tangente, es decir, yo quiero la ecuación de esta recta, que sería la recta tangente a la curva cuando x vale x sub 0. Este x sub 0 o este valor particular de x sería lo que en nuestro caso en la linealización de un sistema representado en un espacio de estado sería el equivalente al punto de operación, ¿sí? Entonces podemos decir, oye, el x sub 0 es mi punto de operación, es el valor particular del argumento x, en el cual yo voy a encontrar una función lineal, una recta, que se aproxime a la curva, ¿no? Entonces es relativamente sencillo encontrar la ecuación de esta recta. Podemos decir lo siguiente: esta recta va a tener una pendiente, ¿no? Esa pendiente va a ser igual a la derivada de la función, derivada de y respecto de x, aplicada en el punto x igual x sub 0, ¿no? Escribimos la pendiente cuando x vale x sub 0, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque para otro valor diferente de x, si mi x sub 0 estuviese por acá, me saldría una recta diferente, ¿no? Entonces, acá, esta es la pendiente para esta recta cuando x vale x sub 0, ¿no? Sería la derivada respecto de x de y de x, ¿no? De y simplemente, y escribimos lo siguiente, ¿no? Una barra vertical y acá le ponemos x igual x sub 0 o simplemente x sub 0, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al ser y una función de x, la derivada respecto de x me va a salir también otra función de x. Entonces yo debo evaluar esa función en el punto x sub 0, ¿no? Entonces esto de acá me sale una función, ¿no? Mejor lo vamos a escribir de la siguiente manera. Y es una función de x, ¿no? Puedo escribirlo como y de x. Esto de acá me sale una función de x, entonces yo debo evaluar esa función que me salga cuando x vale x sub 0. ¿Correcto? Esa sería la pendiente. Entonces, teniendo la pendiente, yo ya puedo encontrar la función que describe esta recta, ¿no? ¿Cómo lo haría? Bien, a esta coordenada de acá le voy a llamar y sub 0, ¿no? Yo puedo trazar por acá un punto, ¿no? En cualquier parte, yo digo, puedo trazar, vamos a ponerlo así. Para un punto cualquiera x, ¿no? Ahora me voy a enfocar solamente en la línea recta. Digo, para un valor x cualquiera, va a haber un y, ¿no? Ahí está. Entonces ahí formo un triangulito
ese de ahí, ¿no? El cual voy a dibujar un poco más grande por acá. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Cuya base es x menos x sub 0, cuya altura es y menos y sub 0, ¿no? Y si yo divido esto entre esto, pues justamente me da la pendiente. Entonces, y menos y sub 0 entre x menos x sub 0 es igual a... Vamos a ponerlo así nada más, esto lo vamos a escribir como y' de x, derivada de y respecto de x, ¿no? Y de manera más sencilla incluso así, ¿no? Entonces esto ya no hay posibilidad de error porque esto tiene una única interpretación, es la derivada de y respecto de x evaluada en x sub 0, ¿no? Entonces sería, esto es igual a la pendiente y' de x evaluada en x sub 0. Esto de acá me da la ecuación de la recta, ¿no? Por tanto yo tendría lo siguiente, despejando y tendría y es igual a y sub 0 más y' evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Correcto? Ya. Entonces, algo similar nosotros vamos a hacer, pero no para una función de una sola variable, sino que recordando la representación en un espacio de estados, vamos a tener x1 punto es igual a una función f1 que tiene varios argumentos, ¿no? Es una función de varias variables, x1, x2 hasta 1, 2, r, ¿no? Entonces, si quisiéramos gráficamente visualizarlo, pues sería un poquito más complicado, ¿no? Si tenemos tantas variables, entraríamos ya al espacio multi de varias dimensiones, ¿no? Que sería n más r dimensiones, ¿no? Gráficamente ya no tiene mucho sentido, pero matemáticamente sí podemos hacer algo similar, ¿no? Nosotros vamos a hacer luego también lo siguiente, vamos a expresar esto de la siguiente manera, y menos y sub 0, ¿sí? Lo pasamos de vuelta para el otro lado, igual a y' por x menos x sub 0. A estos y menos y sub 0 y x menos x sub 0 les vamos a llamar deltas o cambios, ¿no? Es decir, y menos y sub 0 es cuánto cambia y respecto de y sub 0, la diferencia, ¿no? Entonces eso lo podríamos escribir así, delta de y. Esto es igual a una constante, porque esta es una constante, ¿no? Ya está evaluada, por delta de x, ¿no? Y lo que hacemos ahora es lo que se podría llamar cambiar variables, ¿no? Es decir, ya no utilizamos las variables x y y, sino que ahora más bien utilizamos las variables delta de x y delta de y, ¿no? Y justamente nosotros lo que vamos a hacer es eso, ya de cambiar de variables de estado, porque ya no utilizaremos estas variables de estado ni estas entradas, sino que utilizaremos los cambios, los delta. Igual que acá, ¿no? Ya no utilizamos x, sino el cambio de x respecto de x sub 0. Como el x sub 0 ya está establecido, pues conociendo este podemos conocer este y viceversa, ¿no? Conociendo el x podemos conocer el delta de x y al revés, ya que el x sub 0 está establecido y por tanto el y sub 0 también. Así que algo similar podemos decir de este par. ¿Correcto? Ya está. Entonces, acá vamos a hacer, cuando nosotros veamos el proceso de linealización de un sistema en espacio de estados,
va a suceder algo similar. Vamos a cambiar de variables de estado, ya no será x1, sino será un delta de x1, el cual va a ser x1 menos un x1 en el punto de operación, x1 sub 0. ¿No? En el caso particular de que estemos en un punto de equilibrio, lo podemos denotar así, x1e. Algo similar va a ser para las entradas, será un delta de la entrada 1, por ejemplo, que será la entrada 1 menos el valor de la entrada 1 en el punto de equilibrio. ¿Correcto? Muy bien, entonces veamos el proceso en sí ya de linealización. Para eso nos vamos a valer de lo que se denomina el diferencial total de una función de varias variables, ¿no? Si nosotros utilicemos esta ecuación que está acá, ¿no? Nosotros tenemos la función f1, para no utilizar el x1 punto, para no vamos a escribir esto así, vamos a llamarle f1, ¿no? A x1 punto le vamos a llamar f1, ¿no? O sea, el mismo símbolo para la variable que para la función, ¿correcto? f1, igual como yo digo y, ¿no? Como digo y es igual a y de x, ¿no? Es la variable pero también es la función, o es una variable que a la vez es función. Entonces, utilicemos el f1, por ahora olvidémonos del x1 punto, luego ya reemplazamos, para que no haya ninguna posible confusión. Enfoquémonos acá. Tenemos que f1 es una función de varias variables. Nosotros podemos escribir el diferencial total, o el diferencial total se define como la combinación lineal de los diferenciales de los argumentos, es decir, el diferencial de f1, de la variable f1, es igual a una combinación lineal donde los coeficientes son las derivadas parciales. Derivada parcial de f1 respecto del primer argumento, x1, esto por el diferencial de x1, más derivada parcial de f1 respecto de x2, el segundo argumento, por el diferencial de x2, más así sucesivamente hasta el xn, ¿no? Y luego con las entradas hasta llegar al término derivada parcial de f1 respecto de la entrada ur por el diferencial de ur. ¿Correcto? Eso se conoce como el diferencial total de una función de varias variables. Muy bien, lo que vamos a hacer, acá hay una igualdad, es una igualdad de diferenciales, ¿no? Este diferencial es esto de acá, podríamos llamarle un coeficiente, ¿no? Bueno, en verdad es una función, solo que evaluada en cierto punto ya se vuelve un número, ¿no? Por eso le digo un coeficiente, ¿no? Que multiplica los diferenciales, una combinación lineal de estos diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es, a partir de esa relación entre diferenciales, producir una relación entre, no diferenciales, porque los diferenciales no son números, producir una relación entre números, ¿no? Entre finitos, en este caso entre deltas, entre cambios. Decimos lo siguiente, en vez de escribir diferenciales vamos a escribir el delta de f1, ¿no? El diferencial puede ser visto como un cambio de tamaño infinitesimal. Entonces, a partir de acá vamos a hacer una aproximación. Acá es donde aparece la aproximación, ¿no? Entonces lo correcto sería que yo escriba aproximadamente, ¿no? Solo que luego ya vamos a escribir igual solo por simplicidad, ¿no? Pero es un aproximado, al pasar de acá para acá estamos haciendo una aproximación, ¿no? Decimos el delta de f1 es igual a derivada parcial delta de x1 más delta de x2
delta de UR. ¿Correcto? Ya, entonces, esta es una aproximación donde debe quedar claro que el delta de F1 es el cambio de F1 respecto de algún F1 en cierto punto, ¿no? Ya que el F1 tiene que ser definido a partir de los valores de todos esos argumentos, tenemos que decir que es el delta de F1 va a ser el F1 menos un F1 sub 0. Entonces, ¿qué sería el F1 sub 0? Algo similar a lo que hicimos por acá, ¿no? El delta de y es y menos y sub 0. Es decir, es la variable menos el valor que tiene la variable en el punto de operación. Entonces, algo similar ocurre acá. Ya que el F1, para que quede establecido, se deben conocer todos los valores de los argumentos. Entonces, todos esos argumentos, para que sean conocidos, o cuando son conocidos, se define un punto de operación, ¿no? Entonces, nosotros para poder evaluar este F1 sub 0, necesitamos establecer un punto de operación. Entonces, establecemos un punto de operación P, que es un conjunto de valores particulares de las variables de estado y de las entradas, x1, 0, x2, 0, x hasta xn0, u1, 0 hasta ur0, ¿no? Establecido ese punto de operación, es que ya podemos hablar de un F1 sub 0, ¿no? Es el valor de F1 en el punto de operación P. Muy bien. Delta de x1 de manera similar es x1 menos x1 x1 sub 0, ¿no? Que es justamente este valor que aparece acá. Algo similar para el delta de x2, para los delta de 1, el delta de u1 será la entrada menos la entrada en el punto de operación, u1, 0. Y así sucesivamente, ¿no? Para todas las variables de estado y para todas las entradas. Bien, algo adicional es que esa derivada parcial de F1, ya que F1 tiene todos estos argumentos en general, la derivada parcial me va a quedar en general una función también con todos esos argumentos. Entonces, para establecer un valor de este elemento, necesito también de nuevo el punto de operación. Por tal razón es que acá debo decir, oye, yo debo evaluar esta ecuación en cierto punto de operación, y eso lo señalo de la siguiente manera, poniendo una barra, algo similar a lo que vimos por acá, y colocándole por simplicidad solamente el 0, ¿no? Lo que estoy diciendo es, la derivada parcial de la función f1 respecto de x1 está siendo evaluada en el punto de operación P, ¿no? Algo similar para esto y para todos, ¿no? Es justamente algo similar a lo que hicimos por acá. Estas serían como las pendientes, ¿no? Serían como las pendientes, ¿no? Derivada respecto del argumento, evaluada en el valor particular del argumento, ¿no? En este caso, f1 debe ser evaluada para valores particulares de todos sus argumentos, ¿no? Los cuales quedan establecidos en el punto de operación. Entonces, esta relación es evaluada en cierto punto de operación. ¿Correcto? Ya. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver qué sucedería en el caso de que el punto de operación sea también un punto de equilibrio. ¿Correcto? Y vamos a ver que se pueden hacer algunas simplificaciones. Bien, entonces, suponiendo que P sea un punto de equilibrio, sabemos que, vamos a ponerlo por acá, si, vamos a ponerlo, si el punto P es un punto de equilibrio, entonces por definición de punto de equilibrio sabemos que, ¿dónde está? Las aplicaciones de las funciones f1, f2 hasta fn para ese punto de equilibrio son iguales a 0, ¿no? Es decir, en ese caso se cumpliría que f1 sub 0, ¿no? Solo que ahora le vamos a llamar sub e,
porque estamos en el punto de equilibrio, ¿no? Vamos a cambiar de índice nada más, en vez de ponerle 0, que hace referencia a un punto de operación cualquiera, le vamos a poner E, que hace referencia a que es un punto de equilibrio. Entonces, en el punto de equilibrio, todos los F son iguales a 0, ¿no? 0, esto sucede para F2 igual a 0 hasta Fn igual a 0. Muy bien, eso significa que el delta de F1, que es F1 menos F1 evaluado en el punto de operación, que ahora es un punto de equilibrio, este elemento de acá vale 0. Por tanto, yo puedo escribir lo siguiente: el delta de F1 es simplemente F1, ¿no? Y obviamente en verdad algo similar no lo había comentado, pero es cierto, ¿no? Esto lo hemos hecho solamente para la primera ecuación de estado, ¿no? Pero obviamente algo idéntico o similar puede ser hallado para las restantes ecuaciones de estado, ¿no? Tendríamos para la segunda ecuación de estado, tendríamos delta de F2 es aproximadamente igual a derivada parcial de F2 respecto de x1 por delta de x1, ¿no? Cambiando el F1 por el F2 simplemente. Ya, entonces, delta de F1 sería igual a F1, delta de F2 sería igual a F2, y así hasta delta de Fn igual a Fn, ¿no? Bien, lo que queremos es reescribir esta ecuación, en este caso este término de acá, haciendo algo similar a lo que vimos por acá. Es decir, el delta de x es como si fuese nuestra variable de estado, ¿no? Entonces, queremos pasar de delta de F1, ¿no? Porque inicialmente acá teníamos el x1 punto. Entonces, más bien queremos el delta, en vez de utilizar las variables de estado x1, porque nuestras variables de estado son x1, x2 hasta xn, en vez de utilizar esas variables de estado, nosotros más bien nos es más práctico utilizar las variables de estado delta de x1, delta de x2, delta de xn, ¿no? Donde acá ya definimos delta de x1, algo similar será para delta de x2, sucesivamente, ¿no? Entonces, para hallar este elemento vamos a derivar esta relación de acá. Derivando esta ecuación tendríamos lo siguiente: el x10 es el x1 evaluado en el punto de operación, que es a la vez un punto de equilibrio, es una constante, ¿no? Porque ya establecido el punto de equilibrio de operación, pues esto de acá ya queda determinado, entonces eso es una constante. Por tanto, si derivamos esa constante desaparece y tendríamos lo siguiente: tendríamos la derivada de delta de x1, lo cual vamos a denotar así, ¿correcto? Es igual a la derivada de x1, lo cual denotamos así, ¿no? Algo similar ocurrirá para todas las otras variables de estado, sería delta de x2 punto. Hay que tener cuidado porque podrían tener significados diferentes escribir delta de x1 punto o delta de x1 punto, ¿no? Porque acá lo que estoy diciendo es, estoy derivando el delta de x1, ¿no? Y este es un delta de la derivada de x1. No me he puesto a pensar si pueden ser equivalentes, pero tienen significados diferentes, ¿no? Podrían ser iguales, no lo sé, no lo he pensado, pero acá que quede claro que esto es la derivada del delta de x1. El delta de x1 es una variable definida así, y acá estamos poniendo la derivada de esa variable, derivada de delta de x1, ¿no? Entonces, derivada de delta de x2 será también x2 punto, ¿no? Ya está. Así sucesivamente hasta derivada de delta de xn
igual xn punto. Muy bien, entonces tenemos nosotros lo siguiente. El x1 punto es justamente f1, ¿no? Eso también se llama f1. Eso también se llama f2 y esto también se llama fn. Por tanto, volviendo acá tendríamos delta de f1. Delta de f1 es igual a f1 y f1 a la vez es la derivada de delta de x1. ¿Correcto? Entonces, esto de acá es delta, la derivada de delta de x1. Por tanto, podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Recuerden que esto es un aproximado, ¿sí? Yo lo voy a escribir igual solo para no estar al tanto de en qué momento cambiar la igualdad por el aproximado, ¿no? Pero recordando que siempre es un aproximado, lo voy a escribir por ahora sí. Y acá voy a escribir ya esto de acá, ¿no? Acá sería derivada de delta de x1. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos obtenido una ecuación que tiene la forma de ecuación de estado, que es lineal, ¿no? Pero las variables de estado ya no son x1, x2, xn, sino más bien son los delta, ¿no? Los que están acá. Entonces acá nuestra variable de estado ahora es delta de x1, y acá tenemos la derivada de esa variable de estado, derivada de la variable de estado delta de x1, es igual a una combinación lineal, estos son los coeficientes, una combinación lineal de las variables de estado, delta de x1, delta de x2, y las entradas que también son deltas, ¿no? Ya no son u1, u2, ¿no? Sino ahora son delta de u1, delta de u2, delta de ur, ¿correcto? Ya, repito, esto mismo se repite n veces. Esto es para la primera ecuación de estado, n veces porque hay n ecuaciones de estado, ¿no? Todas ellas pueden ser agrupadas de forma matricial, porque ya claramente, y ya lo habíamos visto también antes, si tenemos ecuaciones de estado lineales, es decir, combinaciones lineales de las variables de estado, pues podemos ponerlas de forma matricial, ¿no? Acá tendría que ser, le voy a cambiar por e, ¿no? Porque estamos ya en el caso de que, el caso que más nos va a interesar, ¿no? Cuando el punto de operación es un punto de equilibrio. Ahí está. Entonces, en forma matricial podríamos escribir lo siguiente. Por el lado izquierdo, ¿recuerdan ustedes la forma usual? Voy a hacerlo por acá. La forma que habíamos visto matricial de representar un sistema en espacio de estados era esta, ¿no? Derivada del vector de estados es igual a una matriz A por el vector de estados más una matriz B por el vector de entradas. Y las ecuaciones de salida, bueno, no nos interesan ahorita, estamos en las ecuaciones de estado. Solo que ahora nuestras variables de estado, repito, ya no son estas, sino son más bien los delta. Por tanto, acá tendríamos delta de x1 derivada, delta de x2 derivada, puntos suspensivos, delta de xn derivada. Esto es igual a una matriz de n por n que multiplique al vector de estados que ahora es delta de x1, delta de x2, puntos suspensivos, delta de xn. Esta sería la matriz A, más esta sería la matriz B, que multiplica al vector de entradas, que ya no es U1, U2, sino más bien los delta, ¿no? Delta de U1, delta de U2,
delta de UR, ¿no? ¿Qué elementos van acá? Pues los sacamos de acá, ¿no? Tenemos derivada de la variable de estado delta de x1 es igual a este coeficiente que multiplica a delta de x1. Acá tendríamos derivada parcial de f1 respecto de x1, ¿no? Evaluado en acá nos van a quedar todos los coeficientes de esa matriz de n por n van a ser justamente estos de acá, ¿no? Para la primera ecuación de estado me queda este coeficiente evaluado en e, no lo voy a escribir todavía. Para la segunda, el término acá sería lo que está acá, hasta el término que no está escrito acá, pero sería para la enésima variable de estado, ¿no? Es decir, puntos suspensivos, derivada parcial de f1 respecto de xn. Ya, eso, y por acá lo que corresponde a las entradas, ¿no? Sería, tampoco lo he escrito acá, pero sería acá el término derivada parcial de f1 respecto de u1, puntos suspensivos hasta el de acá, ¿no? Derivada parcial de f1 respecto de UR. ¿Sí? Entonces, algo similar para todas las ecuaciones de estado. Entonces, acá pongo puntos suspensivos, ya pongo el último elemento nada más, que sería acá derivada parcial de fn respecto de x1, y acá sería derivada parcial de fn respecto de xn, ¿no? Y por acá sería algo similar, derivada parcial de f1 respecto de u1, ¿no? No, estoy mal, fn, ¿no? Fn. Porque la última todas son fn, claro. Fn, y acá sería derivada parcial de fn respecto de UR. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, para ya no ponerle acá, porque todas esas derivadas parciales son aplicadas en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que se hace simplemente es colocar acá una línea, ¿no? Solo que acá ya no me quedó mucho espacio. Una línea y ponerle acá la letra E. ¿No? Es decir, que esta matriz está evaluada en el punto de equilibrio. Algo similar por acá. Esta matriz es evaluada en el punto de equilibrio. Bien, este vector de acá podríamos escribirlo de la siguiente manera. Delta de x en negrita, ¿no? Derivada. Más bien, o mejor dicho, este vector de acá es lo podemos escribir así. Delta de x en negrita. Y por tanto, este vector que está acá es la derivada de este vector, ¿no? Y este sería así. Esta de acá sería la matriz A del sistema linealizado. Esta sería la matriz B del sistema linealizado. Y este sería el vector de entradas, pero ya no el vector de entradas, sino el vector del delta de entradas, ¿no? El cual lo podemos denotar así. Y podemos, por tanto, escribir lo siguiente. La derivada del vector de estados es igual a la matriz A por el vector de estado más la matriz B por el vector de entradas, ¿no? Punto importante es que hemos hecho un cambio de variables de estado. Nuestras variables de estado ya no son x1, x2 hasta xn, sino son los cambios respecto, acá está, respecto del punto de operación, ¿no? Justamente lo que acá, volviendo a este ejemplo sencillo, lo que era el x menos x sub 0, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la variable?
o cuánto se ha movido respecto del punto de operación, ¿no? Y algo similar para las entradas, ya no son U1, U2 hasta UR, sino son los cambios de las entradas respecto de los valores de las entradas en el punto de operación, ¿no? Porque eso es justamente, por ejemplo, delta de U1 es U1 menos el valor que tiene U1 en el punto de operación, bueno, en este caso punto de equilibrio también, ¿correcto? Entonces, en el mundo práctico vamos a utilizar este resultado nada más. Esta es una matriz, lo que nos interesa finalmente es, uno, encontrar estos elementos de acá, ¿no? Porque nosotros vamos a querer siempre poder pasar, tal como lo señalé en este ejemplo, poder fácilmente pasar del x1 al delta de x1. Entonces necesitamos el x1 0 y también, claro, el x2 0 hasta el xn 0, ¿no? Los valores, esos son justamente los valores. Dicho de otro modo, necesitamos establecer el punto de operación o el punto de equilibrio, ¿no? Necesitamos establecerlo, porque ahí se establecen estos valores de acá. Cuando aplicamos las funciones f1, f2 hasta fn en ese punto de equilibrio, pues como vimos, estos términos desaparecen, ¿no? Eso lo escribimos por acá, porque justamente es punto de equilibrio. Entonces, nosotros vamos a utilizar, o estamos haciendo un cambio de variables de estado, ¿no? Y la diferencia entre la variable de estado que utilizábamos antes y la que utilizamos ahora es justamente ese valor dado en el punto de equilibrio o punto de operación. ¿Correcto? Ya. Entonces, esta es una matriz de derivadas parciales que también se llama matriz jacobiana, una matriz de derivadas parciales, ¿no? Y en general ya se convierte en una cuestión operativa, ¿no? De poder hacer ese cálculo, ¿no? Que puede ser claramente programada o computarizada para encontrar la matriz A y la matriz B. Algo idéntico, o bueno, muy similar, va a ocurrir con las ecuaciones de salida, ¿no? En el caso de las ecuaciones de salida, nosotros vamos a tener, en el caso lineal, esto de acá, ¿no? Ya no lo vamos a hacer porque en verdad se deduce algo muy similar a esto de acá. En este caso vamos a tener que las ecuaciones de salida tienen una forma muy parecida, tal cual la habíamos visto en su momento. Y1 va a ser igual a una función g1, cuyos argumentos son las variables de estado y las entradas, ¿no? Entonces, algo similar, expresar el diferencial de g1, ¿no? El diferencial total, luego hacer una aproximación, acá está el diferencial total, hacer una aproximación con los delta, ¿no? Y utilizar también, por tanto, un delta de y1, ¿no? Que va a ser el y1 menos, sería el y1 en el punto de equilibrio, algo muy similar, ¿no? Igual encontraremos una matriz C, una matriz D, que van a ser matrices de derivadas parciales. Apliquemos lo anterior a este ejemplo súper sencillo. Esta es una barra homogénea que tiene una masa m, una inercia j, rota alrededor de un eje fijo, ¿no? La gravedad también actúa, ejerce una fuerza mg. Hay una entrada, la cual es un torque externo tau, un torque. La longitud de la barra es L, ¿no? En el punto medio está la fuerza de gravedad. Hay una fricción acá, en esta articulación, la cual tiene una forma no lineal. Este es el torque de fricción, es igual a un coeficiente por la velocidad angular al cubo, ¿no? Y es opuesto, la fricción siempre es opuesta al movimiento. Si esto rota, acá se ha definido la velocidad angular en sentido antihorario. Si esto rota así, el torque es en sentido contrario, se opone siempre al movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, acá se ha definido teta, se ha definido omega, ambos en el mismo sentido, por lo cual podemos escribir lo siguiente, ¿no? Teta punto es claramente omega. Teta es el ángulo de la barra respecto de la vertical. Ya, lo que vamos a hacer primero es encontrar las ecuaciones del sistema, las ecuaciones de estado, que nos van a salir no lineales. Hay por lo menos
un término no lineal, y el otro que va a ser cuando utilicemos nosotros, hallemos la suma de torques acá, pues aparecerá una función seno o coseno de teta, ¿no? Que también es no lineal. En este caso no vamos a utilizar, podríamos hacerlo mediante diagrama de enlaces, pero para este ejemplo, que es súper sencillo, lo podemos hacer más rápido de la forma tradicional, ¿no? Entonces, hagamos eso, solo para ahorrar un poquito de tiempo. Planteemos las ecuaciones de estado. Para eso tenemos que aplicar simplemente la ley de Euler para los cuerpos rígidos. Suma de torques igual momento de inercia por aceleración angular, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el J que nos da en este momento de inercia respecto de este punto, que le llamamos O. Vamos a suponer eso, ¿no? Porque otra cosa sería que sea respecto del centro de masa. ¿Ya? Vamos a suponer eso y por tanto diríamos suma de torques igual momento de inercia por aceleración angular. Entonces sería suma de torques en sentido antihorario, tau, menos el torque debido a la fricción, menos el torque debido a la fuerza de gravedad, que sería fuerza por brazo, ¿no? Es decir, mg, y esta distancia de la recta al punto sería L medios por seno de teta, ¿no? Ya, esos son todos los torques sobre la barra. Esto es igual a momento de inercia, que es J, por aceleración angular, que sería la derivada de la velocidad angular, es decir, omega punto. Reemplacemos el torque de fricción, sería entrada, torque de entrada, menos coeficiente velocidad angular al cubo, menos mgl sobre 2 seno de teta es igual a ya. Si ustedes se dan cuenta, por acá aparece el teta y podríamos nosotros escribir acá teta, teta punto, y ese sería teta 2 puntos, ¿no? Entonces tenemos una ecuación diferencial de orden 2 que relaciona, podríamos decir, la entrada tau con la variable teta, ¿no? Ya, pero lo que queremos es más bien representarlo en espacio de estados. Entonces en este caso es súper sencillo escoger las variables de estado, ¿no? La variable de estado 1 la escogemos como justamente teta, y la variable de estado 2 como la derivada de teta, es decir, la velocidad angular, ¿no? Y las ecuaciones de estado van a tener la siguiente forma. Si yo derivo la primera ecuación, la primera variable de estado, x1 punto sería teta punto es omega, y omega es x2. Entonces la primera ecuación de estado es esta de acá, tiene una forma súper sencilla. La segunda ecuación de estado sí la tenemos que sacar de acá, por tanto tenemos que reescribir esta ecuación. Esta sería la primera ecuación de estado. Reescribimos esto, sería tau menos b omega al cubo, sería x2 al cubo, ¿no? Vamos a utilizar, en vez de utilizar este x1 y x2 para que se vea un poquito mejor, lo que vamos a hacer es utilizar teta y omega nada más. Entonces decimos lo siguiente: variable de estado 1 es teta, variable de estado 2 es omega, ¿no? La primera ecuación de estado sería derivada de la primera variable de estado, teta punto, una función que contenga las variables de estado y las entradas, ¿no? Pero teta punto es justamente omega. Entonces, esta es la primera ecuación de estado. Ya, la segunda ecuación de estado va a empezar por omega punto, ¿no? La derivada de la segunda variable de estado. Ya, para eso, esta sería la primera ecuación de estado. Ya. Reescribimos esta ecuación, sería torque
menos coeficiente omega cubo, segunda variable de estado, menos mgl medios seno de teta, que es la primera variable de estado, ¿no? Igual a, creo que por las puras lo estoy reescribiendo, porque lo único que tendríamos que haber hecho es despejar nada más, ¿no? De frente, ya no, como no estoy cambiando de nombre a las variables, no hay necesidad de reescribir esto. Simplemente la segunda ecuación de estado va a tener esta forma: derivada de la segunda variable de estado igual a una función de teta, omega y la entrada, ¿no? Que hay que escribir entrada es igual a tau. Simplemente despejar esto. Podemos ordenarlo escribiendo lo siguiente: menos mgl entre 2j por seno de teta, ¿no? Más menos b entre j por omega cubo, más 1 sobre j por la entrada. ¿Sí? Está claro que estas son las ecuaciones de estado. Esta sería la segunda ecuación de estado, ¿no? Porque es la derivada de la segunda variable de estado igual a una función de la primera variable de estado, de la segunda variable de estado y de la entrada, ¿no? La primera ecuación de estado sí es una ecuación lineal. La segunda es la que no es lineal, ¿no? Tiene, por así decirlo, dos términos que son no lineales. Por acá aparece la función seno de una variable de estado, y por acá aparece la segunda variable de estado elevada al cubo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, o lo primero que vamos a resolver es lo siguiente: ¿cuáles podrían ser los posibles puntos de equilibrio? ¿Correcto? Es decir, tratemos de encontrar, de repente no existe ningún punto de equilibrio, así que no podríamos utilizar lo que hemos encontrado. De repente existe un único punto de equilibrio, de repente existen dos, de repente existen infinitos. Entonces tratemos de encontrar todos esos puntos de equilibrio. Diríamos, oye, en un punto de equilibrio se cumple que las funciones f1 hasta fn son iguales a 0, o lo que es lo mismo, las derivadas de las variables de estado son iguales a 0. Entonces decimos, para que sea punto de equilibrio, debe cumplirse que la derivada de todas las variables de estado sean 0, ¿no? Entonces veamos, analicemos en qué casos se podría cumplir eso, ¿no? De la primera ecuación de estado, eso implica que omega tiene que ser 0. Es decir, entonces, necesariamente, ¿no? Nos acabamos de dar cuenta que no hay opción. Es decir, para que podamos hablar de un punto de equilibrio, tiene que cumplirse esto, y que θ1 punto sea 0 significa que omega es 0, ¿no? ¿Qué significa eso? Que omega es 0, podemos decir que en el punto de equilibrio necesariamente la velocidad angular es 0, significa que no tiene movimiento, está quieto, ¿no? Lo que nos faltaría tal vez es determinar en qué posición, ¿no? Para qué ángulo θ, ¿correcto? Muy bien, entonces decimos omega tiene que ser 0, ahora utilizamos la segunda ecuación, escribimos lo siguiente: 0 es igual a, reemplazamos simplemente, creo que no es necesario ponerle los paréntesis, simplemente menos mgl entre 2j menos por seno de teta,
menos b sobre j, menos b sobre j omega al cubo, pero omega es 0, entonces ese término desaparece. Sería más tau sobre j, ¿no? No podemos a partir de acá despejar o encontrar un valor particular para teta o para tau. Más bien, lo que nos dice esta ecuación es que ambas están relacionadas. Teta y tau, es decir, la primera variable de estado y la entrada están relacionadas. Entonces yo concluyo lo siguiente, porque ya no hay otra cosa que yo pueda, yo no tengo otra ecuación, ¿no? Es todo lo que tengo. Entonces yo concluyo lo siguiente, cualquier punto de equilibrio debe cumplir con estas condiciones, lo cual implica que la velocidad angular sea cero, es decir, esté quieta la barra, y lo cual también implica que teta y la entrada están relacionadas por esta ecuación. Como solamente en esta ecuación hay dos variables, pues significa que dada una puede encontrar la otra, ¿no? Entonces podría decir yo, dado cierto valor de tau, puedo encontrar algún valor de teta. Y viceversa, ¿no? Dado algún valor de teta, podría encontrar algún valor de tau. Entonces, ya encontramos claramente, como el tau puede ser cualquier valor real, suponiendo eso, ¿no? Entonces, significa que el teta también podría ser cualquier valor real, ¿no? Claro, ¿no? El seno de teta está restringido. El seno de teta está restringido a 1 y menos 1. Entonces eso significará que el tau también va a estar restringido, ¿no? Pero sí es obvio que el teta puede tomar cualquier valor. ¿Qué significa eso? Que hay un punto de equilibrio, ver así, para teta 0, para cualquier ángulo, ¿no? Para cualquier ángulo yo puedo hablar o puedo encontrar un punto de equilibrio. ¿Cómo lo encuentro? Pues simplemente, dado un ángulo, encontrando el correspondiente tau, ¿no? De hecho, esto es bastante intuitivo porque el punto de equilibrio se va a dar cuando se equilibren, cuando esté quieta la barra. Por tanto, al estar quieta la barra, la fricción va a ser cero, es decir, nos podemos olvidar de la fricción, y por tanto, para que esté quieto, deben igualarse los torques de la gravedad con el torque de entrada, ¿no? Entonces, simplemente sería el torque debido a la gravedad debe ser igual al torque de entrada. Entonces, tau debe ser igual a mg L medios coseno de teta, ¿no? Es justamente lo que está acá. Porque si ustedes se dan cuenta, el j desaparece y me queda que tau debe ser igual a paso esto para acá, se ve el menos, me queda el torque debe ser igual a mg L medios seno de teta, ¿no? Justo lo que está acá, mg L medios seno de teta, ¿no? Si quieren despejemos de acá tau, sería tau, se va el j, pasa para acá, mg L medios seno de teta, ¿no? Y repito, es justo lo que nos daríamos cuenta rápidamente acá, que la barra en un estado de equilibrio, o estando la barra en un estado de equilibrio, se van a igualar el torque de entrada con el torque debido a la gravedad, el cual es mg L medio seno de teta igual a tau, ¿no? Ya está. Entonces podemos decir, por ejemplo, ¿no? Si teta vale 0, ya quedó definido un punto de equilibrio, porque esto implica que tau es igual a seno de 0, 0, y la velocidad angular siempre 0, ¿no? Por tanto tendría el punto de equilibrio, le voy a llamar E1, que sería valor de la primera variable de estado, que es teta 0, valor de la segunda variable de estado, que es 0, valor de la entrada, que es 0. Este sería un punto de equilibrio. Otro punto de equilibrio sería, por ejemplo, si teta le pongo cualquier valor, por ejemplo 90 grados, ¿no? O pi medios. Esto implica que tau va a ser igual a seno de 91 mg L medios, ¿no? mg L medios.
y omega también va a ser 0, omega siempre 0, ¿no? Omega siempre 0, por tanto, este sería un segundo punto de equilibrio, que es pi medios, omega 0, y la entrada mgl medios. ¿Correcto? Y así hay infinitos puntos de equilibrio para cualquier valor de θ, ¿no? Para θ igual 10 grados, 30 grados, 180 grados, el valor que ustedes quieran. ¿Correcto? Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones que vimos hace un rato, las matrices de derivadas parciales, a este ejemplo, pero lo vamos a hacer de una forma general, es decir, claro, profesor, usted dijo que señalamos o escogemos un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, escojamos un punto de equilibrio, por así llamarle genérico, es decir, que las ecuaciones que obtengamos nos sirvan para cualquiera de los posibles infinitos puntos de equilibrio que podríamos tomar, ¿no? Sea E1, sea E2 o sea cualquiera. Entonces, podemos escribir un punto de equilibrio genérico de la siguiente manera. Podríamos escribir punto de equilibrio va a ser acá el valor de θ, ¿no? Le vamos a llamar θe. ¿Correcto? Omega siempre 0, acá tendrá que ser 0, y acá tendrá que ser, según esta relación, mgl medio seno de θe, ¿no? El valor que tiene el torque, acá yo escribiría torque sub E, ¿no? Pero el torque sub E, porque esto lo llamamos para el punto de equilibrio, sería mgl medio seno de θ sub E. Y eso es lo que vamos a escribir. mgl medios seno de θ sub E. Este es un punto de equilibrio genérico cuyo parámetro es θ sub E, es decir, dado θ sub E, dado un valor particular de θ sub E, queda definido el punto de equilibrio. Entonces, para este punto de equilibrio genérico, vamos a aplicar las ecuaciones encontradas hace un rato, ¿no? Primero vamos a definir todos los que son los delta. Vamos a poner el delta de la primera variable de estado, que sería el delta de θ, es igual al θ menos el θ en el punto de equilibrio, el cual estamos llamando θe, ¿no? Algo similar para el delta de la segunda variable de estado, que es la velocidad angular, es la velocidad angular menos la velocidad angular en el punto de equilibrio, que es 0. Por tanto, simplemente nos queda así, ¿no? Finalmente, el delta de la entrada, que sería el delta de tau, que es el tau menos el tau en el punto de equilibrio, tau sub e, pero el tau sub e es justamente lo que está acá, ¿no? Copiamos eso, mgl medios seno de θ sub e. ¿Correcto? Todo lo estamos parametrizando según θ sub e. Entonces, dado un valor de θ sub e, sea pi medios, sea 0 o sea cualquier otro valor, pues este elemento queda determinado, este también, el punto de equilibrio queda determinado, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora empecemos a calcular los elementos de las matrices jacobianas, o sea, las derivadas parciales. Diríamos, la matriz A es una matriz de 2 por 2, ¿no? Porque es un sistema de orden 2. Entonces, el primer elemento de la matriz sería derivada parcial de la función f1, ¿no? ¿Cuál es la función f1? Es justamente omega, ¿no? Si se dan cuenta, porque esa es derivada de la primera variable de estado, es justamente lo que llamamos f1, ¿no? f1 es omega, entonces sería derivada de, vamos a ponerlo, a ver, esto de acá, oye, así se entiende, este es f1, f1 es omega, sería derivada de omega respecto de la primera variable de estado, es decir, respecto de θ, ¿no? Ese es el primer elemento de la matriz A. La matriz A tiene 4 elementos.
¿no? Ese sería lo que escribimos como derivada parcial de f1 respecto de x1, ¿no? Evaluada en el punto de equilibrio, ¿no? Así. Muy bien, entonces, ¿a qué es igual la derivada, esta función respecto de teta? Pues esto no depende, no es función de teta, ¿no? Omega no es función de teta, es decir, son independientes, ¿no? Omega podría tener un valor en algún momento y teta otro valor cualquiera, ¿no? Claro, uno es la derivada del otro, pero como funciones, no puedo expresar omega como una función de teta, ¿no? La derivada no es una función, es una operación, ¿no? Entonces, derivada de omega respecto de teta, pues eso es cero, ¿no? Evaluado en cualquier punto de equilibrio es siempre cero. Ya está. Ese sería el primer elemento, ¿no? Vamos a ponerle elemento de la matriz A, ¿no? Vamos a ponerle elemento de la matriz A, A1, 1. El segundo elemento, que sería el A1, 2, va a ser igual a la derivada parcial de igual el mismo f1, ¿no? Sería omega respecto de la segunda variable de estado, la cual es omega, ¿no? Derivada parcial de omega respecto de omega, evaluada en el punto de equilibrio. Derivada parcial de omega respecto de omega es 1, ¿no? 1 evaluada en cualquier punto de equilibrio es 1. No es que sea 0 porque omega vale 0, ¿no? El cambio de omega respecto de omega es 1. Eso siempre va a ser 1, ¿no? Evaluado en cualquier punto de equilibrio. Ya está. Ese sería entonces el elemento A1, 2. Ahora nos toca, creo que vamos a hacerlo por acá, para que nos dé el espacio. A2, 1, ¿no? El A2, 1 era la derivada de la función f2 respecto de la primera variable de estado, ¿no? Entonces, f2 es todo lo que está acá. Derivemos esta función respecto de la primera variable de estado, es decir, respecto de teta, ¿no? Esto de acá va a desaparecer, esto también porque no son funciones de teta. Lo único que nos va a quedar es la derivada de esto, ¿no? Entonces sería derivada de seno coseno, nos quedaría menos mgl entre 2j coseno de teta. Esa sería la derivada, pero evaluada, igual que estos elementos, en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces en el punto de equilibrio teta vale teta sub e. Entonces acá simplemente sería coseno de teta sub e. Bien, ese sería el A21. Finalmente el A22 sería derivada de esta función de f2 respecto de la segunda variable de estado, que es omega. Entonces derivemos esta ecuación respecto de omega, este término desaparece, este también, nos quedaría 3 omega cuadrado, ¿no? 3 omega cuadrado por menos bj, pero evaluada en el punto de equilibrio, y en el punto de equilibrio el omega vale 0. Por tanto, esto de acá es 0, ¿no? De frente lo escribimos ya, eso sería 0. Bien, esos son los 4 elementos de la matriz A, y ahora pasaríamos a la matriz B. La matriz B, B1, 1, es la derivada parcial de la función f1 de omega respecto de la entrada. Entonces, derivada de omega respecto de tau, pues eso es 0, ¿no? Derivada de omega respecto de tau, evaluada en cualquier punto, es igual a 0. Y el segundo elemento, que sería el B1, 2, no, estoy mal, sería el B2, 1, es igual a derivada de la función f2, esta de acá, respecto de la entrada. Entonces derivemos esta ecuación respecto de tau. Tau solamente aparece acá, la derivada respecto de tau me queda 1 sobre j.
es una constante, evaluada en cualquier punto, sigue siendo la misma constante. Entonces de frente esto es 1 sobre j. Ya está, podemos ahora escribir las ecuaciones de estado linealizadas en forma matricial. Escribiríamos lo siguiente. Tenemos por acá el delta de teta, ¿no? Punto. Nuestra variable de estado, recuerden, ahora nuestras variables de estado son delta de teta y delta de omega. Entonces acá aparece la derivada de la primera variable de estado y por acá la derivada de la segunda variable de estado. Esto es igual a la matriz A que multiplica a las variables de estado más la matriz B que multiplica a la entrada que ahora es delta de tau. Ahí está. Entonces acá aparece el elemento A11 que sería 0. Acá es el A12 que es 1. Este es el elemento A21. Copiamos lo que está ahí. Menos MGL medios coseno de teta E. El A22 vale 0, ¿no? El B11 vale 0 y el B21 vale 1 sobre J. Muy bien, ya tenemos entonces el sistema linealizado, cuyas variables de estado son delta de teta y delta de omega, cuya entrada es delta de tau, ¿no? Lo que se hace usualmente luego de esto es ya probablemente diseñar un controlador, lo que es una de las principales utilidades. Y cuando se diseña el controlador, pues el sistema se visualiza como un sistema que tiene entrada delta de tau, es decir, nosotros empezamos así, ¿no? Dijimos, oye, este es un sistema cuya entrada es tau, cuyas variables de estado son teta y omega, ¿no? La salida no la hemos definido, pero podría ser de repente teta, ¿no? Teta podría ser la salida, es decir, la variable de estado. Y ahora lo que hemos hecho es transformar ese sistema a un sistema cuya entrada es delta de tau, cuyas variables de estado son delta de teta y delta de omega, y cuya salida es delta de teta, ¿no? Claro, ¿no? Si nosotros cuando diseñemos el controlador vamos a hallar una ley de control, la cual nos va a decir, por ejemplo, que en cierto instante el delta de tau valga, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces, el sistema real tiene entrada tau. Entonces, cuando el algoritmo de control funcione, nos va a decir en cada momento, cada cierto periodo de tiempo, oye, el delta de tau tiene que valer tanto, ¿no? Pero nosotros al sistema real le aplicamos un torque tau. Pero mediante esta relación de acá fácilmente podemos pasar de uno al otro, ¿no? Establecido el punto de equilibrio, esto de acá es una constante, y por tanto, dado un valor de delta de tau, queda establecido un valor para tau, ¿no? Algo similar para las variables de estado, ¿no? Entonces, estas relaciones nos permiten justamente pasar de estas variables a estas variables y viceversa con total facilidad, ¿no? Pero claro, cuando nosotros diseñamos un sistema de control, vamos a trabajar justamente con estas variables porque estas variables son las que quedan acá, ¿no? En esta representación lineal,
¿no? Esta representación lineal no aparece en estas de acá. Entonces, nosotros vamos a diseñar un sistema de control, lo vamos a ver ya próximamente, en el cual utilizaremos estas variables de estado, esta entrada, diseñaremos una ley de control, la cual opera, por así decirlo, en esas variables de estado, pero esas variables de estado pueden ser fácilmente conocidas a partir de teta y a partir de omega, ¿no? Lo que vamos a ver es un sistema retroalimentado, ¿no? Y fácilmente a partir de acá podemos calcular en tiempo real, ¿no? Si es que ya nos vamos un poco a lo más práctico, el delta de teta a partir del teta, el delta de omega a partir del omega, ¿no? Todo ha quedado parametrizado. Bueno, la matriz A, solo un elemento de la matriz A es diferente de una, bueno, todos son constantes, solo que el teta es un parámetro, ¿no? Entonces yo digo, oye, por ejemplo, ¿no? Para cuando teta e vale 0, sería coseno de 0,1 y la matriz A tiene un valor, es decir, si mi punto de equilibrio lo defino para teta igual a 0, ¿no? Cuando está vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, esto no debe entenderse como algo que está cambiando con el tiempo, ¿no? Estos son dos ecuaciones diferenciales. Este término de acá es una constante, solo que esa constante está expresada en función de un parámetro, el teta e, pero no debe verse esto de ninguna manera como una matriz que cambia con el tiempo. Para nada, es una matriz constante, solo que no hemos especificado todavía el valor para teta sub e.